noche, mis hermanos, vamos a estudiar Primera de Juan, capítulo 2. Estamos de los versículos 18 al 29. Estos versículos son riquísimos en todo lo que es la enseñanza que tiene. Y yo espero hoy poder concluir este tema tan especial. Antes de empezar el estudio de la palabra de Dios, hoy quiero darle gracias al Señor, hermanos, aquí públicamente, porque justamente un día como hoy, hace un año atrás, mi hermano Mario, mi cuñada Doris, mi papá y mi mamá fueron rescatados de casi una muerte segura, inminente, en los momentos cuando se inundó Progreso por los huracanes Zeta y Iota, y ellos estuvieron 3 días en una casa que tenía unos 2 metros de alto, y el agua del río pasaba con toda fuerza, y un día como hoy, un año hace, fueron rescatados en un helicóptero de la Fuerza Aérea. Doy gracias a Dios porque mi hermano, mi cuñada, mi padre y mi madre están aquí con nosotros y podemos disfrutar de ellos todavía. Así es que alabado sea el nombre del Señor. Quiero pedirles oración por una tía, se llama Antonia Puerto. Mi tía es la hermana mayor de mi padre. Ella sufrió anoche un infarto, está interna en el hospital. Este es el segundo infarto y hoy ya estaba hablando con su hija y su nieta y me estaban diciendo que está un poco malita. Entonces oren, son 96 años que tiene mi tía Antonia, para que el Señor sea glorificado en su cuerpo. Ella está mejorando, está mejorando. Así es que queremos pedirle sus oraciones por Antonia Puerto, mi tía. Ella vive en Puerto Cortés y anoche sufrió un infarto muy serio, muy fuerte. Entonces, hermano, gracias por apoyarnos y gracias por todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Él es bueno, Él es maravilloso y Él está siempre para bendecirnos. Quiero invitarles que oremos a nuestro Padre Celestial para comenzar el estudio de la palabra de Dios. Querido Padre, gracias por este tiempo maravilloso, gracias por tu palabra especial. Señor, gracias porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. Podemos acercarnos confiadamente a tu trono de gracia. Y Padre, en el nombre de Cristo, queremos pedirte que el temor esté en nuestro corazón, ese temor a Dios, esa reverencia, esa entrega, esa pasión por Cristo. Arranca de nuestro corazón, Señor, todo aquello que estorbe nuestra relación contigo, aquello que esté haciendo competencia con Cristo en nuestro corazón, que se esté convirtiendo ya en un ídolo para nosotros. Quítalo, Señor. Padre, quita de nosotros todo pecado y ayúdanos a llevar vidas que realmente te agraden a ti, a estar diariamente combatiendo contra el pecado en nuestra vida, Señor. Padre, mortificamos el pecado en nosotros hoy. Nos declaramos muertos al pecado. Estamos crucificados con Cristo. Hoy crucificamos la carne con sus pasiones y deseos. Y pido, Padre, que nos des una mente clara, una mente lúcida, una mente iluminada con tu Espíritu Santo, para poder entender la palabra que tenemos delante de nosotros. Gracias por la Biblia, Señor. Creemos firmemente que este libro es palabra poderosa, inspirada por ti, que cambia y transforma la vida de cada uno de nosotros. Padre, ilumínanos y por favor ilústranos tu palabra, aclárala a nuestros ojos, a nuestra mente, y que podamos bajarla a nuestro corazón y que podamos ponerla en práctica. Que la vivamos, Señor, todos los días de nuestra vida. Te adoramos y te alabamos y pedimos que estos minutos de estudio de tu palabra sean edificantes para todo tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, mis hermanos, yo quiero invitarles que vayan conmigo, por favor, a Primera de Juan, capítulo 2, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 29. El apóstol Juan aquí está introduciendo un nuevo tema que tiene que ver con un peligro para la iglesia, un peligro inminente, un peligro que, bueno, no es inminente, un peligro que ya tenemos.
y que siempre ha estado en la iglesia. Y esto tiene que ver con un conflicto espiritual. Y hermanos, por favor, mire, nosotros debemos de ser conscientes de que hay un pleito, una batalla. Y así lo dice el apóstol Pablo, no tenemos lucha, batalla, pleito contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una batalla espiritual. Hay fuerzas del enemigo, de Satanás. Acuérdense cómo empezamos el primer estudio sobre este libro. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 5:19, vosotros sois de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Hay un maligno aquí, un perverso llamado Satanás, que está influenciando y gobernando este mundo perdido. Y todo lo que usted mira, mi hermano, la música, el cine, la política, la finanza, la economía, todo lo que usted mira, por eso miramos tan malas cosas. La sexualidad del ser humano. ¿Por qué? Porque Satanás está ejerciendo un dominio, un poder y una autoridad perversa, pecaminosa y satánica. Y nosotros estamos viviendo aquí en este mundo. Cristo dijo en el libro de Juan, en el capítulo 17, estos están en el mundo, pero no son del mundo. Y por eso la Biblia nos dice, no améis al mundo. Y aquí está hablando de un sistema pecaminoso, satánico, perverso, que en algún momento puede atraernos, hermanos, e incluso puede confundirnos. Y muchas cosas que nosotros creemos que son buenas y que, por ejemplo, la avaricia y el querer tener y tener, no, dices, eso no es malo, yo quiero prepararme para mi vejez y para mis nietos y para mis hijos y para mi familia, pero eso es mundano, eso es mundano. Por eso la Biblia le llama los deseos de los ojos, le llama la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Todo eso es mundano. Nosotros debemos de tener una filosofía en cuanto a las finanzas bíblica. Y nosotros debemos actuar correctamente. Cada uno de nosotros debe de enfocarse en la palabra de Dios y vivir de acuerdo a la palabra. Entonces hay un conflicto. Y la iglesia está en este mundo pecaminoso, gobernado por Satanás. En el libro de Lucas 4, cuando el Señor Jesucristo fue llevado ahí al monte alto, en el momento de la tentación, Satanás le dice, mira todos estos reinos, todos, los poderes del universo, del mundo entero, los gobernantes, los reyes y todo. Dice Satanás, todo esto es mío, a mí me fueron entregados. Y a quien yo quiero se los doy. Ahora, queridos hermanos, en el libro de Génesis 3:15, cuando el hombre cae en pecado, allá en el inicio, Dios dice, y pondré enemistad en Génesis 3:15, la primera promesa del Mesías, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Habla de dos simientes ahí. La simiente de la mujer, quien es Cristo, y la simiente de la serpiente, quien es Satanás, y el que lo va a representar aquí, un humano que vendrá, llamado el anticristo. Y justamente aquí Juan quiere advertir a la iglesia de este problema, de una realidad que estamos viviendo. Yo quiero que mire conmigo. Dice primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, quiero explicar algunas frases que usa Juan porque Juan usa unas frases que son propias de él. Por ejemplo, el nombre de anticristo, que en el griego es anticristos, así como está en el español. Esa palabra no fue traducida al español, solamente la transliteraron de las letras griegas a las letras castellanas. Pero la palabra anticristo que usa Juan aquí, hermanos, literalmente quiere decir el que está en contra de Cristo
o el que suplanta a Cristo, se hace pasar por Cristo aunque está en contra de él. Entonces, ese es literalmente lo que quiere decir. Entonces, hay una persona aquí, un personaje llamado el anticristo, y cuando habla de él, poniéndole un artículo ahí al nombre anticristo, ese artículo se refiere a una persona en particular, no a cualquiera, a una en particular. En el mundo han habido muchos representantes de este anticristo, muchos. Por ejemplo, Nabucodonosor fue un anticristo, un representante del anticristo, y ahí podemos mencionar al primero de estos llamado Nimrod, que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 10, el primer poderoso de la tierra, y literalmente dice vigoroso cazador, y Reina Valera tradujo delante, pero la palabra es contra Jehová. O sea, un hombre que odiaba a Dios. Nimrod era un hombre enemigo de Dios, literalmente. Eso es lo que quiere decir el texto en Génesis capítulo 10. Ahora, Hitler fue un anticristo también, Mussolini fue un anticristo, y ahí podemos mencionar una cantidad de personajes que han sido emisarios, casi encarnación del anticristo, que han hecho un daño enorme a la humanidad. Pero aquí se refiere a uno en particular, que va a venir. Es un personaje apocalíptico, pero quiero explicar esta frase que está aquí también. Mire lo que dice el versículo 18. Ya es el último tiempo, y termina diciendo el versículo, por esto sabemos que es el último tiempo. Cuando Juan usa esta frase, hermanos, no se está refiriendo que ya están viviendo en ese momento. ¿Se acuerdan que esta carta fue escrita más o menos por ahí del año 90, 95, calculan algunos, después de Cristo? Entonces Juan en ningún momento está pensando al escribir esto que es ya el tiempo apocalíptico, cuando él está escribiendo esta carta y cuando dice que ya es el último tiempo. En la Biblia, esta frase, especialmente en el Nuevo Testamento, mis hermanos, se refiere a un periodo prolongado de tiempo que va desde el inicio de la iglesia, vamos a decir, de la muerte, sepultura, resurrección de Cristo y el inicio de la iglesia, hasta el aparecimiento de Cristo, hasta que aparezca este personaje llamado el anticristo, y luego que va a venir Cristo posteriormente. Entonces, a ese periodo prolongado es que la Biblia le llama, o le llaman en el Nuevo Testamento, el último tiempo. Entonces es un periodo final, es un periodo prolongado, largo de tiempo. Y ahora, en este periodo que va, digamos, desde el inicio de la iglesia hasta el arrebatamiento de la iglesia, este periodo, que es el último tiempo ya, dice la palabra de Dios, oísteis que va a venir el anticristo, pero dice, ahora han surgido muchos anticristos. Ahora, ¿a qué se refiere Juan con esta frase? Han surgido muchos anticristos. Se refiere a todas las personas, no importa quién sea, no importa de qué grupo, no importa de qué religión, no importa qué título tenga, que sean falsos maestros de la palabra de Dios, engañadores, personas que no van a respetar la palabra de Dios, este libro llamado la Biblia, y sus doctrinas allí enseñadas. Ahora Juan advierte a la iglesia, y eso es lo que tiene que ver con esta frase: señores, hay muchos anticristos que ya están metiéndose a las iglesias. ¿Y cuál es el propósito? El propósito, hermanos, es verdaderamente destruir la iglesia. Destruir la iglesia. Es importante decir que este personaje llamado el anticristo, que es una persona, será un hombre, el engendro mismo de Satanás, con una apariencia de piedad, porque si ustedes leen el libro de Daniel, capítulo 7, capítulo 2 y capítulo 7, si ustedes leen Daniel, capítulo 2 y capítulo 7,
Y pueden leer también, por ejemplo, el capítulo 9 y el capítulo 11, donde habla de la venida de este personaje allá en Daniel. Ahí lo presenta Dios como un personaje político, un rey que va a gobernar y va a gobernar políticamente. Es un personaje que vendrá y todos los caos de este mundo, todos los problemas de este mundo, él va a tener una respuesta, una solución. Si alguien tiene y dice, mire, aquí en el mundo tenemos, y por ejemplo, yo estaba escuchando al señor Vladimir Putin, ahorita que estuvieron hablando de esto, de las cuestiones climáticas, que él dijo, viene un caos económico al mundo, una debacle económica al mundo, se avecina. Bueno, cuando venga el anticristo y los gobernantes digan, mire, tenemos una debacle económica, él diga, va a decir, yo tengo la respuesta para el mundo, para levantar económicamente al mundo. Pero mire que tenemos estas pestes y estas epidemias. Yo tengo una respuesta también para esas pestes y estas epidemias. Ah, pero mire que tenemos un caos político. Yo tengo la respuesta para resolver el caos político. Y cuando él diga, mire que tenemos un caos con respecto a la clima y a todo este asunto climático, él va a decir, yo tengo la respuesta para arreglar el problema climático. O sea, va a ser un personaje con una inteligencia brillante, listo, astuto, pero todo, como lo dice Apocalipsis 13, con el poder de Satanás. Es Satanás el que le da su inteligencia, el poder y todo lo que él va a hacer. Ahora, mis hermanos, ese personaje será un personaje político, pero cuando vamos al libro de Apocalipsis 13, allá también se presenta como un personaje religioso. ¿Ah? Religioso. Incluso cuando habla de la caída de la gran ramera en Apocalipsis 17, se presenta ahí al anticristo como casándose con esta religión apóstata, porque va a ser un personaje entonces religioso. De hecho, él va a hacer una imagen, probablemente sea de metal o de barro o de qué sé yo, pero la va a hacer y él le va a infundir vida a esa imagen. De hecho, él mismo va a morir y luego va a resucitar para que la gente lo adore. Dice que lo adorarán todos los habitantes o los moradores de la tierra. Entonces, hermanos, este personaje que va a venir haciéndose pasar por Cristo, pero al mismo tiempo en contra de Cristo, odiando a Cristo, tratando de destruir al pueblo de Dios. Entonces, ese personaje, Juan le llama aquí el anticristo. Pero dice, pero esto va a ocurrir allá al final de la historia. Pero en todo el tiempo de la historia, él va a tener sus representantes, tanto políticos como religiosos. Y los religiosos son los que nos dan problemas. Y a este punto es lo que Juan quiere enfocarse aquí. Por ejemplo, ustedes recuerdan que Nerón era un rey, el emperador del Imperio Romano, pero también él pedía adoración. Mire, parece que esto de la política y la religión siempre han querido unirse. Pues va a llegar a su clímax con el anticristo. Cuando él venga y va a ser un personaje político, y es importante decir esto, hermanos, porque, miren, en este tiempo él va a ser un dictador. De hecho, el doctor Carballosa en su libro escribe un libro sobre el anticristo muy pequeñito y que usted lo puede leer muy brevemente. Se llama El dictador del futuro. Así le llama, porque así le llama al anticristo, el dictador del futuro. Va a ser un dictador, pero se da cuenta que en este tiempo se está hablando, por ejemplo, mucho de las democracias, pero las democracias casi no existen. Lo que existen son dictadores, algunos aprendices, como unos que ustedes ya conocen por acá cerca, aprendices de dictadores, aquí cerca, y podemos mencionar algunos nombres, pero no lo vamos a hacer. Si ustedes van al Medio Oriente, por ejemplo, Irán, Irak y toda esa zona del Medio Oriente, Siria, el único país que tiene una verdadera
democracia es Israel. Quite a Israel. Y lo que usted va a encontrar en todos los demás países ahí son dictadores. Y que han unido la política con la religión a través del Islam. Los musulmanes. Ahora, nosotros podemos ver entonces que este espíritu del anticristo, tanto política como religiosamente, ha corrido, ha venido. Y aquí Juan le dice a la iglesia, cuidado, cuidado. Mira el versículo número 18, ¿qué dice? Por ahí andan muchos anticristos, y no son pocos, dice son muchos, lo califica, muchos anticristos. ¿Qué quiere decir esto? Son personas de carne y hueso como tú y como yo, pero que tienen el espíritu del anticristo, de ir en contra de Cristo, pero tienen un problema. ¿Cuál es el problema? Que no lo hacen descaradamente, que no lo hacen de una forma abierta, sino lo hacen camuflajeadamente. Son imitadores. Y por eso, y escucha lo que te voy a decir en este momento, hermano. Tú tienes que estudiar la Biblia, conocer la palabra, porque estamos viviendo en un tiempo de analfabetismo de la Biblia. La gente ya ni tan siquiera quiere leer la escritura, mucho menos estudiarla. Y eso es un caos en la iglesia. El que no agarres tu Biblia, por lo menos para leerla, hermano, eso te produce una anemia espiritual, un desconocimiento de las doctrinas y un peligro de ser engañado por los anticristos. Un peligro por este tipo de personas que hoy se hace llamar profetas, apóstoles, pastores, salmistas, que yo no sé de dónde han sacado esos nombres, que hoy se hacen llamar con todo tipo de, incluso algunos hasta arcángeles ya se les llama, los ungidos del Señor, como que si ellos tienen cierto tipo de poder que nadie más tiene más que ellos. Escuderos y una serie de tonterías que se han creado para engañar al pueblo de Dios. Y mucha gente entonces está cayendo en las garras de este tipo de farsantes, de anticristos. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Mire cómo lo dice. Así ahora es hoy, en el presente, dice, han surgido muchos anticristos. Ahora, mire, hay un problema, porque estos anticristos se meten a la iglesia y permanecen en la iglesia, y algunos de ellos llegan a ostentar cargos dentro de la iglesia, puestos eclesiásticos para controlar la iglesia. Mira, por ejemplo, hay un movimiento ahorita que está y tiene un auge, pero terrible, políticamente, socialmente, aún en la iglesia, y es el movimiento de género. El movimiento de género. El movimiento de género tuvieron una reunión recientemente en Colombia. Escucha lo que te voy a decir. Y ellos se dan cuenta que han permeado la educación, que se metieron a la política, que ahora hay países que han decretado oficialmente ya estos movimientos como aceptables y en los géneros y todo lo demás. Solamente hay una resistencia a ese movimiento. ¿Y sabe quién es la única resistencia? La iglesia. Ahora, ¿sabe usted cuál es la estrategia del movimiento LGTBI y muchas letras más ahí? Infiltrar la iglesia. Infiltrar la iglesia. Ellos se han metido a las artes, al cine, a la música, ellos se han metido a la política, ellos gobiernan todo prácticamente. Ahora dijeron, la única forma como la iglesia va a aceptar el movimiento es infiltrándola. O sea, gente de su movimiento que va a llegar a la iglesia
a conocer y va a empezar a cantar y va a empezar. Pero ¿qué va a pasar? Al final esta gente van a ir agarrando poder y autoridad para decir después, no, si es que lo que hay son bien, hay que darles la bienvenida y aceptarlos y hay que tenerlos aquí de líderes y pueden ser pastores y pueden ser líderes y pueden cantar y pueden hacer esto y lo otro. Infiltrar la iglesia a través de todo eso. Entonces, esa es la forma que trabaja el anticristo. Y aquí dice la Biblia que Satanás, que es el rey del anticristo, el que le va a dar poder y gloria y majestad y astucia, inteligencia y todo al anticristo, también está metiendo ya estos personajes a la iglesia, en todas las áreas, en todas las áreas. Estaba viendo yo, por ejemplo, en las noticias recientemente en cuanto a algunos candidatos que van en Nicaragua. Y claro, ese es un problema muy serio, ¿verdad? Lo que pasa en Nicaragua. Pero, y no estoy aquí para criticar lo que está pasando aquí ni allá, pero lo que quiero decirles es esto. Hay ahí un partido político cuyo candidato es un pastor evangélico. Ahí en Nicaragua. Ahorita, en las elecciones que vienen casi al mismo tiempo que aquí que Honduras, pues hay un candidato que es un pastor evangélico. Y la pregunta es, ¿desde cuándo un pastor evangélico ha sido llamado a meterse en política? ¿O es que no entendemos nosotros realmente, hermanos, a qué nos ha llamado el Señor a los pastores? ¿A qué nos ha llamado el Señor? Cada uno de nosotros debe de estar de manera clara, con convicciones a lo que Dios nos ha llamado. Y ahora, ¿qué dice Juan? Se les van a meter muchos anticristos, muchos falsos. Y esto habla entonces de la guerra espiritual, hermanos. Hay una guerra espiritual real. Nosotros que somos de las iglesias, entre comillas, conservadoras, muy poco hablamos de esto de la guerra espiritual. Porque, por un lado, están las iglesias pentecostales o neopentecostales que han exagerado esto del movimiento de la guerra espiritual. Entonces nosotros, corriendo de estos, nos hemos ido al otro extremo. Nada. Pero eso no quiere decir que no haya una guerra espiritual y que tengamos advertencias, enseñanzas y que Dios nos diga, cuidado, porque la guerra espiritual es real. La Biblia dice en Primera de Pedro que Satanás anda alrededor. No dice que anda ya por China buscando chinos o que anda, no, alrededor de nosotros, como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, un documental de esos que pasan ahí en Discovery, por ejemplo, de estos documentales de la naturaleza, y pasan leones, manadas de leones, y que van en cacería porque tienen hambre y se tiran sobre una presa, miras cómo agarran sus presas los leones. Las agarran del cuello, las sacuden, las rasgan completamente, les meten las garras, les producen dolores terribles hasta que los matan. Y eso es lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Satanás no crees que quiera tratarte con delicadeza. Satanás no te quiere tratar, mi hermano, con pinzas, con bisturís, con anestesia. No. Y la Biblia dice, y Jesucristo lo dijo en Juan 10:10, el ladrón, quien es Satanás allí, ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Esto no es un juego, hermano. Esto no es una broma. Aquí tenemos la advertencia. Y dice la Escritura, cuidado, porque ahí están los anticristos que se meten a la iglesia y que quieren despedazar la iglesia.
Y tristemente lo han hecho. Y por eso es que nosotros vemos que la iglesia ahora tiene un testimonio muy dañado, porque muchos de estos anticristos se nos han metido y no los hemos logrado identificar. Y dicen toda clase de barbaridades, doctrinas completamente fuera de la escritura, y hacen toda clase de sandeces en los cultos públicos. Y nosotros seguimos diciendo, mire, es una iglesia evangélica, y mire la otra. Esas no son iglesias evangélicas. Esas se llaman sectas falsas disfrazadas de iglesias evangélicas. Y Pablo, mira lo que dice, Pablo lo dice, Juan lo dice, Pedro lo dice, Judas lo dice. Todos los apóstoles nos advierten sobre esto. Y ahora Juan dice, mira, versículo número 19 dice, estoy leyendo primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero ¿qué dice? Pero no eran de nosotros. Se habían infiltrado. Y cuando sacaron sus garras, la iglesia los despachó. En el Apocalipsis, Dios le dice a la iglesia de Éfeso, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Se da cuenta lo que hizo la iglesia de Éfeso? Dice la Biblia, has probado. Todos nosotros tenemos que probar. Ahora, la pregunta es, pastor, ¿y cómo yo puedo probar? Mire, esta es la prueba. Está la prueba. Aquel que le dice a usted, no, no, mire, la Biblia ya está pasadita de moda. Eso era para el siglo pasado, para el siglo antepasado, para la Edad Media. En ese momento usted diga, aquí hay un anticristo. Aquí hay un anticristo. Hermano, dice la Biblia, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y estos cuando sacaron sus garras, ¿qué dice? Se tuvieron que ir. Mira el versículo número 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque estos estaban profesando falsas doctrinas, querían enseñar falsas doctrinas en la iglesia. Y hermano, tenemos que cuidar la palabra de Dios y la doctrina bíblica. Tenemos que cuidarla. Y toda persona que se salga de esto, no podemos tolerarla. No la podemos tolerar. Y mira cómo dice el versículo 19. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Sabe cómo se llama esto? Infiltración. Y esta gente con el espíritu del anticristo, en oposición a Cristo, a su palabra, a sus doctrinas, al evangelio, se hacen pasar por cristianos, aprenden dónde están los libros de la Biblia, se memorizan un que otro versículo por aquí por allá, se aprenden a cantar los coros y empiezan a hacer desastres en las iglesias. ¿Qué dice Juan? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Se fueron a donde pertenecían, a sus doctrinas falsas. Y mira cómo dice el versículo número 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. 2 estudios hemos dado sobre la unción. Ya usted sabe lo que es la unción. Es la presencia del Espíritu Santo en el corazón de todos aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador personal. De todos aquellos que han nacido de nuevo. Dice, ustedes tienen la unción del Santo. Y cuando yo tengo esta unción, que no es un poder particular y especial, sino es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que es el recurso más maravilloso que tenemos, junto con la palabra de Dios. Yo siempre te he dicho, hay 2 recursos que son fantásticos para mí, como hijo de Dios. Claro, el perdón, la vida eterna, la salvación de mi alma,
Pero para vivir aquí, uno, la palabra. Qué maravilloso. Tengo este libro seguro. Dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar firmes, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hermano, este libro es maravilloso. Y segundo, el Espíritu Santo que mora en mi corazón. Tengo la unción del Santo. Si tú eres hijo de Dios, tienes la unción. Tienes el Espíritu Santo viviendo en tu corazón. Y ahora, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros? Una de las tantas cosas que hace, ya vimos en el estudio anterior, todo lo que hace el Espíritu. Pero, ¿qué dice? A través de esa unción ustedes conocen todas las cosas. Y aquí, cuando habla de todas las cosas, no está hablando de medicina, ni de química, ni de física. No está hablando de tecnología, no está hablando, hermano, está hablando de las doctrinas, de la doctrina bíblica. Está hablando de la palabra de Dios. ¿Y qué dice aquí? Mira, versículo número 21. Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad. La unción está amarrada íntimamente con la verdad. Y todos los que pertenecemos a la verdadera iglesia de Jesucristo, estamos amarrados con la unción y con la verdad. No se puede divorciar estas cosas. No puede divorciarla. Yo quiero que mires conmigo, por favor, aquí más adelante, en Segunda de Juan. Mira, Segunda de Juan. Dice la palabra del Señor. Versículo 1. Dice, el anciano, este Juan, que se identifica como el anciano aquí, a la señora elegida. ¿Sabe cuál es la señora elegida? La iglesia. Y a sus hijos, a todos los que pertenecen a la iglesia en particular. Primero a la elegida, la señora, en general, la iglesia, y luego a sus hijos, a cada uno en particular. ¿Y qué dice? A quienes yo amo en la verdad. ¿Te das cuenta? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, ¿qué dice aquí? Que nosotros tenemos la unción y la unción está atada, amarrada a la verdad, a la doctrina bíblica. Y mira cómo dice, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Hermano, no podemos ser verdaderos hijos de Dios y estar en corrientes mentirosas, en sectas. Dice la Escritura, el Espíritu, dijo el Señor Jesucristo en Juan 14 y en Juan 16, os guiará a toda verdad. El Espíritu dice, os guiará a toda la verdad. ¿Y cuál es una de las armas más poderosas del diablo? Mira, Satanás no es omnipotente, pero él tiene un arma muy poderosa. Es la mentira. Él es el padre de toda la mentira. Él engañó a Eva y a Adán allá en el huerto, en Génesis 3. Y él ha engañado al ser humano por toda la humanidad, en toda la historia de la humanidad. Y sigue engañándolo. Y el hombre sigue creyendo las mentiras del diablo. Y, por ejemplo, el apóstol Pablo, escribiendo en 1 Corintios 4 y en otros pasajes en 1 de Timoteo 4 y en otros pasajes del libro de Timoteo, el apóstol Pablo dice, son doctrinas de demonios. Esas doctrinas heréticas son doctrinas de demonios. Y mira cómo nos dice aquí, versículo número, estoy en 2 de Juan 1, dice, sino también a todos los que han conocido de la verdad. Y mira el verso 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros.
¿A qué verdad se refiere aquí Juan cuando dice en el versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros? Bueno, primero, a Jesucristo puede ser. Y segundo, a la doctrina bíblica, a la palabra de Dios que permanece en nuestros corazones. Dice la palabra del Señor. Versículo, voy a ir un poquito más abajo. Versículo número 6. Mire conmigo. Segunda de Juan 6. Dice, y este es el amor, que andemos en sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Mira el verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Juan vuelve a retomar lo que le dice a la iglesia en primera de Juan, capítulo 2. Muchos engañadores. Y mire cómo dice, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador, el Satanás y el anticristo, el diablo. La palabra es diablo, que es el mentiroso. Entonces, ¿qué dice? La palabra de Dios nos enseña claramente que nosotros tenemos un enemigo que es mentiroso, que engaña y que puede infiltrarse en la iglesia. Ahora, mira el versículo número 9. Dice, cualquiera que se extravía, ahora Juan vuelve a tomar lo mismo del capítulo 2, de primera de Juan 2. Salieron de nosotros, se fueron, se extraviaron, se perdieron. ¿Y qué dice? Y no persevera en la doctrina de Cristo. Esa persona, ¿qué dice la palabra? No tiene a Dios. Es una persona inconversa. No pertenece al pueblo de Dios, pero se infiltran. Llegan a la iglesia y se quedan ahí y a veces son elegidos en puestos de la iglesia y empiezan a enseñar doctrinas malas. Y mire cómo dice acá, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y ahora mire el versículo número 10. Si alguno viene de alguno de estos, no importa quién sea, no importa cómo se llame, no importa el título que tenga, si se le llama apóstol, profeta, arcángel, rabino, no importa si le llaman salmista, no importa cómo se le llame. Mira el versículo número 10, estoy en Juan 10, segunda carta de Juan, verso 10. Si alguno de estos viene a vosotros y no trae esta doctrina, esta es la verdadera, la bíblica, la verdad. ¿Qué dice? No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esto es contundente, hermano. Dice la Biblia, ni en mi casa lo debo recibir, mucho menos en la iglesia. Si no lo voy a recibir en mi casa, mucho menos a darles la bienvenida en la iglesia. Y mira, aquí, tercera de Juan. Solo es una paginita. Mira conmigo, tercera de Juan. Dice el versículo 1. El anciano Agayo. Este hermano tenía un nombre bien peculiar, Gallo. O sea que este sí era Gallo. El amado, a quien amo en la verdad. ¿Ya te das cuenta? Otra vez, el amor no es amor. Juan 23 estableció el Segundo Concilio Vaticano allá por el año 67. Y ahí surgió un movimiento dentro de la Iglesia Católica Romana. Este movimiento se llama el movimiento carismático. Vino de ese concilio. Y uno de los lemas de Juan 23, que dicho sea de paso era un papa muy, muy inteligente, decía a los hermanos separados, que somos nosotros los cristianos, no miremos lo que nos separa, sino amémonos. En otras palabras decía, no importa lo que ustedes crean o lo que nosotros creamos, el amor. Y hay gente que cree que con amor lo va a resolver todo. Cristo fue el ser que más amó.
Y cuando los fariseos se acercaron, les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. En Juan 8:44 les dijo, ustedes son hijos del diablo. En el libro de Mateo 23 les dijo, ustedes son hipócritas. Recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez que lo hicieron, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Fue duro Jesús con estos religiosos. Y los amaba. Pero el amor no quita el conocimiento. La doctrina está por sobre todo. Y aquí Juan dice, amado, el anciano Gallo, el amado a quien yo amo en la verdad. Ahora mira el verso 3, aquí tercera de Juan 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Gallo era un hombre que permanecía en la verdad, que cuidaba la doctrina. Dice, de cómo andas en la verdad. Versículo número 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué lindo, ¿no es cierto, hermano? Un hombre verdaderamente preocupado por esto. Y quiero leer 2 pasajes. Vaya conmigo a 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, por favor. Mire 2 Pedro capítulo 3. Amados, voy a leer el versículo 1. 2 Pedro 3:1. Esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas, la primera y la segunda, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Dice, hay peligro. Y ahora vaya conmigo, por favor, al capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2. Todo el capítulo lo podríamos leer, hermanos. Todo el capítulo. Pero miren lo que dice aquí. Hubo también falsos profetas entre el pueblo. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Por ejemplo, ¿te acuerdas del tiempo de Jeremías? Cuando Jeremías estuvo, había una cantidad de profetas que le rascaban los oídos al rey. Y no solo eso, por ejemplo, en el tiempo de Elías, 400 profetas de Baal comían en la mesa de Jezabel y 450 profetas falsos de Acera. Segunda Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y Pedro aquí da 3 características de los falsos maestros. Primero, dice, versículo 1 al final, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Te das cuenta? Las van a meter, las van a introducir, pero no lo van a hacer descaradamente. ¿Cómo lo van a hacer? Encubiertamente. Esto habla del peligro de estos. Cantan coritos, levantan las manos, oran, leen la Biblia, saben versículos de memoria, pero ¿qué dice la Escritura? Pero son falsos maestros. Versículo número 2 dice, muchos seguirán sus disoluciones. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Que no solamente serán peligrosos, sino que serán muy populares. Dice, muchos van a seguirlos. Iglesias de 20, 30, 40,000 personas, donde no se predica el evangelio, donde no se habla la palabra, donde ahí se predica lo que la gente quiere oír. Y eso es lo que dice en el versículo número 3. Mira el verso 3. Y por avaricia, o sea, su finalidad será el dinero, el vivir bien. Como dicen algunos, Dios me reveló que esta iglesia me tiene que comprar un avión. Y explotan a la gente.
Mire cómo dice el versículo número 3, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Serán amadores del pisto, como decimos aquí en Honduras, dinero. Peligrosos, populares y pisteros. No te digo más. Compara con el tiempo presente. Y ahora mire lo que dice el verso 3, con palabras fingidas. La palabra aquí fingida quiere decir palabras que se acomodan, que juegan con sus palabras. La palabra en el griego es plastos, de donde viene la palabra plástico o plasticina, algo moldeable. No tienen una sola palabra, una sola mensaje. Depende de con quién están, eso le dicen, porque eso es lo que la persona quiere escuchar. Ahora, mis hermanos queridos, volvamos a primera de Juan. Juan dice, versículo número 21, estoy leyendo Juan 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. En la iglesia no puede haber mentira. En la iglesia no podemos engañar a la gente. En la iglesia no podemos nosotros estar llevando a la gente al precipicio. Hay mucha gente que no le gusta. No podemos hacer más que seguir predicando el evangelio, seguir predicando la doctrina, seguir predicando la santidad y la palabra de Dios. El próximo domingo termino este pasaje, mis hermanos, porque aquí hay una advertencia, hay un peligro. La iglesia tiene que estar advertida de esto. Primero, por su vida personal. Segundo, por la doctrina, cuidarla. Tercero, por las almas de las personas. El peligro, porque eso es un peligro eterno. Esta cuestión no es de juego. Tiene que ver con la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Cuarto, por la predicación de la verdad del evangelio de Jesucristo. Por tanto, hermanos, cuidémonos. Oremos que Dios nos dé la pasión por la palabra, por aprender, por estudiar. Pronto regresaremos a nuestra comunión, a los cultos presenciales, y tú puedes seguir creciendo. Y vamos a tener los discipulados, y vamos a tener escuelas de enseñanza, y vamos a trabajar duro para que Dios levante hombres y mujeres de Dios que conozcan la verdad, que amen la verdad, que vivan la verdad y que prediquen la verdad. Que Dios les bendiga.